para mí es un honor y un placer nuevamente volver a presentar a nuestro ya amigo de esta serie de coloquios que hemos iniciado el año pasado y esperamos poder seguir colaborando con el decano de la Facultad de Humanidad y Educación de la Facultad de Humanidad y Educación, de la Universidad de Valparaíso, profesor Pablo Herrera. Uno de errores. Pero varios seguidos. Aquí en Chile que está pasando. Y además no creo que guste mucho Pablo Herrera. No, tampoco. Ya. Don Pablo Herrera, usted tiene de esas. Oye. El profesor Aravena es además un experto en ¿se podría decir? Valparaísólogo. No, bueno, pero es uno de los expertos en la historia de Valparaíso. Hay algunos, bien connotados, y usted es uno de ellos. Y hoy día vamos a justamente tener la oportunidad de tratar una de las cuestiones centrales, probablemente en la historia reciente de Valparaíso, que tiene que ver con el patrimonio y entender un poco ese proceso, ¿no? Profesora Aravena va a contar además con un comentario, ¿no es cierto?, hoy día también una urbanista conocida, una persona muy importante también en la historia reciente de esta ciudad, que es Paz Undurraga. Y desde ese punto de vista creo que vamos a tener una conversación interesante para justamente lo que don Iván planteaba hoy día en las preguntas, ¿no es cierto?, a Yanina a partir de la experiencia de Hamburgo, ¿no? Y cómo se dan estos procesos de modernización en un territorio concreto, en este caso un territorio urbano, ¿no? Sin más preámbulo, voy a dejar entonces al profesor Pablo Aravena, el decano, con el tema, ¿no es cierto?, que ustedes ven allí, patrimonialización de Valparaíso como modernización fallida, una aproximación antipatrimonialista. Bien, muchas gracias, amigo mío. Aprovecho también de dar la bienvenida a esta facultad. De más estará decir que para nosotros es muy importante albergar estas iniciativas, ¿no? Yo diría que la universidad, sobre todo la pública, ¿no?, con todas las aperturas que se saben por la prensa poco a poco, cada vez más está exigida por cuestiones prácticas o demasiado prácticas, y este tipo de instancias van decayendo, esa es la verdad. Y por eso yo digo que es importante albergar esta iniciativa más allá del cliché, digamos, ¿no? Uno lo podría decir a propósito de cualquier cosa, pero no es cualquier cosa dado el contexto, ¿ven? Así que muchas gracias y bienvenido y bienvenida, ¿no? Yo siento que no sé tanto como cree. No sé. Además, yo siempre advierto algo, ¿no?, porque yo sé que estoy con arquitectos, arquitectas, ¿no?, economistas, y mi entrada al tema de Valparaíso, ¿no?, al problema de Valparaíso, mi entrada es heterodoxa, digamos, por así llamarla, ¿no? Porque yo me dedico a algo que se llama teoría de la historia, ¿no?, la fórmula antigua de filosofía de la historia. Y yo entro a este problema de Valparaíso cuando, antes del 2003, que es la declaratoria de Valparaíso como patrimonio de la humanidad, yo veía que frente a nosotros se estaba haciendo algo con el pasado de la ciudad. Bien, y desde la teoría de la historia lo que nos hace es justamente analizar qué hacemos en las sociedades humanas con el pasado, ¿no? La historia es la historiografía es una manera, digamos, ¿no?, de muchas, ¿no? Yo diría que hoy en día no es hegemónica, ¿no? Yo creo que uno tiene la impresión de que la gente está muy interesada por la historia porque ve muchas series históricas, porque está leyendo mucho el lado B de las cosas, digamos, ¿no? Pero eso no es historiografía. La historiografía tiene una racionalidad propia, ¿no?, unos mecanismos propios. Entonces, no cualquier interés por el pasado es historiográfico en sí mismo, ¿no? Entonces, mi entrada es por ahí, ¿no? Mi entrada tiene que ver por ahí,
Y bueno, se los quiero advertir por si algo les parece demasiado extraño, ¿no? Como planteamiento. Bueno, voy a ir exponiendo un texto que es breve, está dividido en tres puntos, ¿no? Que es un vicio dialéctico. ¿Bien? Bueno, primero un planteamiento general para poder encuadrar el problema, ¿no? Valparaíso, la ciudad que alberga el sitio Patrimonio de la Humanidad desde el 2003, hoy apenas sobrevive. El llamado estallido social y la pandemia no hicieron más que extremar lo que ya era insostenible. La ciudad no tiene qué ofrecer a sus habitantes. Hace tiempo que se estrechan las posibilidades de hacer una vida en la que fuera una ciudad-puerto. Las fuentes de trabajo son escasas. Es el Estado, en sus distintas expresiones, el que da empleo, el resto son actividades de autosubsistencia. El proyecto patrimonial fracasó y hoy se reduce a unos pocos hoteles y restaurantes boutiques en un barrio que se desconectó de la ciudad, los Cerros Alegre y Concepción, fundamentalmente. Al extremo que los habitantes históricos del puerto se han autoexcluido de esas zonas. Se les miraría con sospecha, no podrían comprar algo ahí. Valparaíso parece ser una ciudad ingestionable, o en donde solo cabe una gestión paliativa. El Valparaíso actual es el resultado de un proceso, cuya peculiaridad consiste en ser una versión radical del proceso general que ha vivido Chile en los últimos 50 años. Primer punto, ¿no? El proceso de destrucción de Valparaíso. El estado actual de la ciudad puede ser entendido como la culminación de un proceso de largo aliento, aunque la categoría de proceso no goza de buena reputación en historiografía y en ciencias sociales, pues se lo asocia a una mitificación de la realidad histórica por vía de imprimir necesidad a una realidad siempre contingente y en donde se descubre la libertad humana. Pero la reivindico acá, corregida de su vicio legaliforme, como una posibilidad de dar sentido a lo que ha ocurrido con una ciudad en la que se vive pero no se entiende. Y esto, en primer lugar, porque pese a la retórica patrimonialista, el pasado ya no nos asiste para comprender el presente, sino que está dispuesto para ser consumido según las expectativas del turista. El problema es que generalmente este ha terminado siendo el único pasado al que pueden acceder los habitantes de Valparaíso. Un Valparaíso bohemio, poético, cultural, y por el que nunca se llega más allá del mero estereotipo. Como ha sostenido Jean Baudrillard, esta cita es muy interesante, hay dos formas de olvido: o bien la exterminación lenta y violenta de la memoria, o bien la promoción espectacular, el paso del espacio histórico al espacio publicitario. En este sentido, con el término antipatrimonialismo, busco poner un aviso sobre lo que parece ser hoy la única condición para la supervivencia del pasado: entretener y rentar, ser un recurso tanto económico como político, y por esta vía oponerme también a la idea de que la patrimonialización es el destino obvio de una ciudad antigua. Esa obviedad de la puesta en valor del pasado es, como lo ha planteado el historiador francés François Artaud, el modo específico de relacionarse con el pasado en lo que él denominó un régimen de historicidad presentista. ¿Ven? Artaud es el autor de una gran teoría, diría yo, ¿no?, de los regímenes de historicidad. De las cosas más interesantes, creo yo, para pensar la historia en los últimos 20 años, ¿no? Artaud sostiene eso, ¿no? En un libro clásico ya que se llama Regímenes de historicidad, hay un capítulo en donde, completo, ¿no?, en donde habla del problema del fenómeno, ¿no?, bullante del patrimonio, ¿no? Él sostiene que a mediados de los 70, ¿no?, hay un estallido de un 300% por sobre, ¿no?, lo que se había hecho antes de UNESCO, ¿no?, de promoción de patrimonios de la humanidad, ¿no? Él dice, bueno, es justamente el momento, dice él, ¿no?, es justamente el momento en donde ya no vamos a tener, ¿no?, futurismo, ¿no? Los proyectos utópicos entran en retroceso,
¿bien? Y el pasado, ¿no? Tampoco, digamos, ya estará disponible, dice él, ¿no? Como conocimiento. ¿Bien? Entonces dice, lo que tenemos es puro presente, no hay el ensanchamiento del presente, ¿no? No habiendo futuro, lo que hay es un ensanchamiento del presente. Eso no significa, ¿no?, que el pasado va a la basura y que el futuro va a la basura, sino que nos relacionamos de manera distinta con ello. Entonces la manera en que el pasado corresponde al presentismo es el patrimonio, ¿no? No es ya la historia, ¿no? La historia tenía que ver con un régimen de historicidad futurista, paradojalmente, ¿no? Porque eran las historias que estaban construidas finalmente, digamos, siempre tensadas desde el futuro. Por ejemplo, las historias nacionales no tenían que ver con el destino de una comunidad, ¿no? Bueno, eso dicho muy en corto. Entonces, el proceso de destrucción de Valparaíso comenzó a inicios de los 80, pero sus condiciones de posibilidad, como la de tantos otros procesos afines en Chile, fueron instalados con el golpe del 73. La tendencia se mantiene aún hoy. Lo que cambia son los agentes y sus móviles más inmediatos. Y esto es precisamente lo interesante y lo trágico, pues ¿qué explica entonces la destrucción de Valparaíso por sobre las diversas formas en que ésta se ejecuta? Y si en verdad se trata de un proceso, ¿cuál sería su naturaleza? Valparaíso fue una ciudad particular. Su forma de habitar y su entramado social se fueron dando como la búsqueda propia del mundo popular para darse una vida. Hablamos de una época, de los 40 a los 60, en que la maestranza, el matadero, el puerto, demandaban ejércitos humanos, ¿no? Pero hablamos también del trabajo en un momento de avance de los derechos de las clases medias y proletarias en Chile. Las universidades y las instituciones del Estado no hacían poco. Estudiantes, en su mayoría pobres, venían del campo o eran hijos de trabajadoras y trabajadores. Eran los pocos que lograban sostener la fábula meritocrática, pero al mismo tiempo los muchos que ocupaban los espacios de sociabilidad porteña popular. La Marina en aquel tiempo no era enemiga del pueblo. En sus filas había muchos hijos de madres solas que, sin poder mantenerlo, le daban el mejor destino que podían y los entregaban a la patria. La calle, los almacenes, las bodegas, los emporios, los restaurantes, los bares, los cines de barrio, las fiestas, la farra, lo mezclaba todo y hacían que Valparaíso fuera un lugar en el sentido antropológico, es decir, un donde estar con sus propias normas de residencia. Como va descrito, y ante las carencias del presente, puede sonar a una idealización, ¿no?, a una retrotopía, pero sería cosa de preguntar a los viejos y viejas del barrio Puerto por ese mundo ya extinto. Pobreza, miseria también había, como preocupación y acciones reales por superarla y no solo enmascararla. También había trabajadores analfabetos. También había trabajadores analfabetos que manejaban un gran excedente económico. Es sabido que con lo que ganaba en un turno, un obrero estibador podía incluso subcontratar a un segundo y aún a un tercero, ¿no?, lo que en la jerga portuaria se llama el medio pollo, el cuarto pollo. Sí, es otra. Ya, hay por ahí. Eso está sacado de una serie de libros que promovió la Unidad Popular, ¿no?, en la editorial Quimantú, ¿sí?, que digamos ponía en relieve, ¿no?, era una suerte como de generar conciencia popular, ¿no? Eso estaba planificado, lo dirigía un poeta. ¿Bien? Entonces, es una serie que describe, nosotros los chilenos, están ahí, digamos, distintos oficios, ¿no? Son como paisajes humanos, ¿no?, que se iban plasmando en esta colección. Y hay una que es de los portuarios, ¿no? Y yo tuve la suerte de encontrármela y ahí hay algunas, digamos, páginas escaneadas, ¿no? Es un documento muy interesante, digamos, para entender lo que era hasta ahí el trabajo portuario y lo que implicaba, digamos, en un proyecto de construcción de imaginario popular para la transformación de la sociedad, ¿no? Bueno. Entonces, les decía, ¿no? Este excedente, ¿no?, que estaba en manos del mundo popular, ¿no?, por la cantidad de plata, ¿no?, era puro gasto, ¿no?, era gasto y goce,
que iba a parar directamente a la ciudad. Otro tanto inyectaban en dólares los marinos mercantes extranjeros cuando un buque, ¿no?, en ese entonces debía estar un mínimo, ¿no?, de 6 días, ¿no?, atracado acá para poder, digamos, descargar y cargar. ¿Bien? Eso actualmente se reduce a unas cuantas horas. ¿Bien? Entonces ya no está, digamos, esa figura de los marinos extranjeros, de los países de allá arriba, digamos, los marinos holandeses, ¿no?, que residían acá. ¿Bien? Esto, ¿no?, todo lo que acabo de decir es abreviadamente, ¿no? O sea, eso era abreviadamente Valparaíso. Por eso luego, ¿no?, dado que era eso fundamentalmente, ¿no?, por eso su caída a un abismo sin fin después. Porque nada fue más castigado que el mundo popular desde el golpe en adelante, ¿no? Aquí tuvimos como decano anterior, digamos, un viejo historiador, que Leopoldo Benavides, ¿no? Polo tenía una idea muy interesante, ¿no? El golpe de Estado no fue contra Allende. Es decir, el golpe de Estado fue contra los últimos 80 años de la historia de Chile, ¿no?, por lo menos de la Constitución del 25 para adelante, ¿no? O sea, un golpe en contra, digamos, de este avance insolente, fundamentalmente de los rotos, ¿no? Hay un perfil, digamos, del golpe de Estado, probablemente en muchas cosas más también, ¿no?, pero entenderlo inmediatamente como el derrocamiento de un gobierno, ¿no? Dice que eso es reduccionista en términos históricos, y que en realidad el golpe se da, digamos, y la fuerza con la que se da, ¿no?, tiene que ver también, digamos, con el fondo social al que quería neutralizar. Y era un fondo de por lo menos 80 años atrás, ¿no? Si uno, digamos, ¿sí? Tal vez explicar un poco a qué se refiere con los rotos para nuestros amigos extranjeros, ¿hay algunos? Sí, los pobres. Los pobres. ¿No? Hay un periodo en la historia de Chile en donde hay, digamos, avances de derechos, ¿no? Pero que costó, para que eso se iniciara, costó muchas muertes, ¿no? Son movimientos y son protestas, y están principalmente a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos movimientos obreros, ¿bien? Pero también mucha matanza obrera, ¿bien? Pero eso fue, digamos, un soporte que planteó en el primer, digamos, centenario de Chile, ¿no? No se plantea lo que se denomina en la literatura, ¿no?, en la historiografía, la cuestión social, ¿no? Entonces la cuestión social, digamos, hay que hacerse cargo de ello, ¿no? Y una forma de hacerse cargo de ello es generar una respuesta desde el Estado. Y así se construye, ¿no?, digamos, una constitución, un armado legal, ¿no?, que es la condición de posibilidad de lo que en Chile, digamos, se denomina el estado de compromiso, ¿no? Estado de compromiso, que tiene otra variante que se parece también al estado de bienestar, pero el estado de compromiso son compromisos de los 3/3 de la política chilena histórica, ¿no? La izquierda, la derecha, ¿no?, los proyectos comunitaristas, ¿no?, cristianos, ¿no? Entonces los 3/3 históricos, que ya no existen, ¿no? Los 3/3 históricos se dan acuerdos, ¿no? Se produce un pacto, y el lugar, digamos, que garantiza ese pacto es el aparato estatal. ¿Ven? Hay una fuerte presencia del Estado, ¿no?, para poder articular esto. Eso trajo como efecto inmediato, ¿no?, digamos, mejoras en las condiciones de vida, ¿no?, de gente que fundamentalmente venía como de unas condiciones de esclavismo, ¿no? La versión de explotación capitalista que tuvimos acá se parecía mucho al esclavismo, ¿no? Había que mirar las condiciones en las que trabajaban los mineros de salitre, por ejemplo, ¿no?, donde habían lógicas de castigo, ¿no?, como se castigaban a los esclavos, ¿no? El cepo donde se fijaba el obrero, digamos, por horas debajo del sol de la pampa, cosas así, ¿no? O sea, eso era lo que teníamos, ¿no? Y hay un avance, ¿no? Hay un avance innegable, se le denomina también democratización social, y eso se sostuvo, ¿no?, incluso con los gobiernos que uno diría de derecha, ¿no?, los Alessandri, eso se sostuvo, ¿no? Se sostuvo también con
avanzó, digamos, con el gobierno de Frey, ¿no? y se interrumpe con el golpe de Estado, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, entonces, como Valparaíso fundamentalmente entonces un entramado popular, ¿no? O sea, yo no estoy hablando del Valparaíso, ¿no?, que muchas veces se quiere poner en relieve los proyectos patrimoniales, ¿no?, los más facilistas, ¿no? El Valparaíso, digamos, militarizado, no, o sea, yo entiendo que esta ciudad, la particularidad que tiene, ¿no?, es porque hay una cultura popular, ¿no?, que constituye, ¿no?, la ciudad. Bien, y esa cultura popular nace en el periodo que les estoy describiendo. Bien. Bueno, y Valparaíso, ¿no?, era una ciudad en donde, digamos, que estaba tramada por la cultura popular, ¿no? Entonces, por eso también la caída, digo yo, ¿no?, la caída a un abismo, ¿no?, luego del golpe, ¿no? Nada fue más castigado, digamos, que el mundo popular. Entonces, ¿no?, en pocos años retrocedió lo que había conquistado en décadas. Y Valparaíso, ¿no?, era una ciudad tramada casi completamente por la sociabilidad popular, y una vez que los agentes comerciales europeos se retiraron a Santiago y Viña del Mar por la década del 20, ¿no? Con el final inducido de ese mundo se inaugura el proceso de destrucción de la ciudad. La dictadura empobreció a los trabajadores, asesinó a dirigentes portuarios, abortó la industria local, sacrificó el ferrocarril, debilitó los sindicatos, redujo el presupuesto destinado a educación, persiguió, torturó, asesinó a estudiantes universitarios, declaró toques de queda, clausuró la noche porteña, envileció a la Marina. La Marina es muy importante para Valparaíso, ¿no? El resto lo hizo la apertura económica al mundo sin los mismos resguardos nacionales, sin los mínimos resguardos nacionales, y la introducción de las tecnologías de la logística portuaria, por las que ya casi no se requiere trabajo humano. Segundo punto, patrimonialización y residualidad. La patrimonialización de la ciudad, de parte de esta, efectuada desde mediados de los 90 con su retórica conservacionista, no es más que una segunda fase de la modernización de Valparaíso. Y como toda modernización, conlleva la destrucción de las estructuras previas. Es una afirmación fuerte y en apariencia contradictoria, en la medida que el patrimonio supondría conservación, pero cuando la gestión patrimonial se lleva a cabo sin un marco legal adecuado, con precario apoyo del Estado y entrega a la expectativa de inversionistas por obtener retornos inmediatos, lo que resulta es la destrucción del lugar. En efecto, en estas circunstancias, los sitios patrimoniales devienen en no lugares, en el ya clásico concepto de Marc Augé, es decir, espacios de tránsito en donde no logran establecerse normas de residencia, lugares en que realmente nadie habita. Sin lugar se desvanecen los lazos sociales, y la memoria social, que es un saber para la vida en común, entra en crisis. Quizá en este punto se pueda ir aclarando lo que quiero decir con destrucción de Valparaíso, más allá de su deterioro físico, abandono o deliberada destrucción física. Se trata de la imposibilidad de un lugar donde hacer una vida. Puede que en algunos barrios y cerros subsista aún algún lugar para hacer la vida. La pregunta es ¿hasta cuándo? Si ya Valparaíso ni sus alrededores poseen nuevas fuentes de trabajo para ganarse la vida, que no sean en el reducido o elitista espacio de los servicios, educación, salud, turismo, gobierno, finanzas, o bien la cesantía enmascarada de los trabajos temporales, informales o domésticos, por los que a duras penas logra subsistir parte de la población porteña, a lo que tal vez también habría que sumar el microtráfico, la droga. ¿Bien? Valparaíso es aún, es por ahora, ¿no?, en este presente es por ahora una ciudad post-portuaria. Es decir, que no ha encontrado su nuevo rumbo o motor de reemplazo. Me inclino por ahora a pensar que lo que hay aquí es la frustración y el sinsentido de lo que Zygmunt Bauman llamó en su clásico libro Vidas desperdiciadas, una humanidad residual.
Con dicho término se refería al saldo humano de todo proceso de modernización. La conformación de todo nuevo orden implica la prescindencia de individuos y de vastos sectores de población que antes eran indispensables para el funcionamiento del viejo orden. Son humanos residuales, por ejemplo, todos aquellos que desempeñaban labores en la vieja sociedad industrial portuaria, antes que fuesen desplazados por la liberalización y la automatización. Son aquellos y aquellas que ya han perdido interés como objeto de explotación. Perder interés como objeto de explotación es una cuestión bien terrible. Eso yo lo tomé de José Joaquín Brunner, ¿no? Y de un lugar exótico, que es un documental de Marco Enrique Dominami. ¿Ven? Hay un documental que se llama Los héroes están fatigados, de Marco Enrique Dominami, ¿no? Del 2002. Está disponible en YouTube. ¿Bien? Y ahí se registra la honesta, ¿no?, posición de José Joaquín Brunner, que como ustedes sabrán es un intelectual muy importante, ¿no?, de la transición chilena, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Solo que hoy asumió, digamos, y se ha ido a trabajar a las facultades más conservadoras de las universidades más conservadoras chilenas. ¿Bien? José Joaquín Brunner, ¿no?, dice lo siguiente ahí, ¿no? Es el contexto de esta cita. Dice Brunner, está transcrito, ¿no?, por mí, del documental. Dice: hay una frase feroz de Fernando Henrique Cardoso, todavía como sociólogo, se refiere al presidente de Brasil, ¿no? Dice: todavía como sociólogo, antes que fuera presidente, él dice: el riesgo de los países de América Latina es que si no logran asociarse a la revolución contemporánea, la llama así, pero está hablando de la globalización, los mercados, la competitividad, es que van a perder incluso interés como objeto de explotación. ¿Ven? O sea, si hay un peor destino para América Latina, ese peor destino es perder interés incluso como objeto de explotación. Es terrible, pero yo diría, después de mucho tiempo que la he masticado, pero es cierto, ¿no? Porque ¿existen lugares que no son objeto de explotación en el planeta? Sí. Hay lugares que son inexplotables y hay que ir a ver qué pasa con la humanidad ahí, ¿no? Habría que pensar en ciertos lugares de África. Bien, hay lugares de África en los cuales, digamos, por las condiciones sociales extremas, por guerras tribales que todavía subsisten, no se pueden explotar, no se pueden, digamos, sacar las riquezas, digamos, que están con ellos. Bien, y esa, digamos, es una humanidad olvidada, ¿no? Y que está en una intemperie feroz, ¿no? Bueno, hay una película, ¿no?, que se llama La pesadilla de Darwin, que yo diría que convendría ver, ¿no? Tiene que ver con África y con esta situación, ¿no? Bueno, entonces diría yo, ya voy terminando, ¿no? Claro, ¿no? La humanidad residual, decía yo, ¿no? Lo que tenemos en Valparaíso fundamentalmente es una humanidad residual, ¿no? El mundo popular, digamos, retrocedió, lo que tenemos, ¿no?, es residualidad. Bien, y esa residualidad tiene que ver, digamos, con los procesos de modernización, ¿no?, que hacen irrelevantes, ¿no?, a los antiguos sujetos, ¿no? Privados de su antigua forma de subsistencia y de sentido, ¿no?, esas vidas devienen superfluas y malditas. La vida de la vía, ¿no?, de las políticas de reconversión laboral, incluida el turismo y el patrimonio, nunca dan abasto. ¿Bien? Y lo último, turismo cultural y política emprendimiento. Fue justamente a mediados de los 90, época de negociaciones para la reconversión de los últimos trabajadores portuarios. El año 99 fue el puertazo. ¿Se acuerdan ustedes? Buscovich, sí, por ahí. El 99, creo, ¿no? Sí. El 99, el año 1999, hay una en el mes de julio. Hay un gran, digamos, movimiento, una protesta en Valparaíso, ¿no? Una protesta de trabajadores portuarios.
una protesta extraña, ¿no? Extremadamente violenta, ¿no? Eso duró 2 días, digamos, en que Valparaíso fue cubierto por una nube negra de barricadas, ¿no? Pero era el puertazo, ¿no? Esa protesta no marcó una nueva fase en el trabajo portuario, ¿no? Sino que era una protesta en donde se asume la desaparición, ¿no? Porque en realidad lo que se estaba negociando ahí al final eran mejores, ¿no? Condiciones de reconversión, de jubilación, ¿no? Entonces, en ese sentido... En ese sentido, digamos, era era como la última protesta, ¿no? Donde era para demostrar fuerza, pero para poder negociar mejores condiciones de reconversión, de indemnización, ¿no? Ese era el trasfondo, ¿sí? 16 de junio del 99. 16 de junio del 99. Para sale la Sudamericana y todo, salen a los pescadores. Sí. Sería bueno hacer algo, recoger ese evento y estudiarlo bien. Bueno, entonces, fue justamente, ¿no? Mediados de los 90, época de negociaciones para la reconversión de los últimos trabajadores portuarios y de entrada, ¿no? De los grandes grupos económicos monooperadores, ¿no? Que desplazaron a los pequeños empresarios afines a la dictadura, que se habían repartido hasta ahí las distintas funciones portuarias, que se registraron las primeras iniciativas por parte del gobierno de turno, en aquel momento de Frei Ruiz-Tagle, para hacer de Valparaíso patrimonio de la humanidad. Fue una decisión política, ¿no? No fue, digamos, una iniciativa ciudadana, podemos discutir. Ya, de ahí usted hace lo suyo, ¿eh? Entonces, Frei Ruiz-Tagle, ¿no? Para hacer de Valparaíso patrimonio de la humanidad, lo que implica asumir, ¿no? Lo que implicaba asumir políticamente que la situación del puerto era irreversible, apostar por el turismo, la cultura y los servicios como principal motor económico de recambio de la ciudad. A eso se le llama el proyecto patrimonial que no resultó. La cúpula política de la concertación de partidos por la democracia, que hoy parece muy antigua, ya poseía una proyección de futuro para Valparaíso. Así al menos se dejó entrever al poco tiempo en las descuidadas declaraciones de algunos de sus más altos personeros, ¿no? Algunos ya me han escuchado hasta el cansancio estas citas, pero otros no. Soledad Alvear, que en ese momento era presidenta del Partido Demócrata Cristiano, el partido más importante de Chile en ese momento. ¿Bien? Soledad Alvear, en un programa de televisión, dice lo siguiente: nosotros tenemos que potenciar las regiones con lo que tenemos como alternativa. Hay regiones que se deben potenciar desde el punto de vista de los servicios. A mí me gusta hacer una mirada optimista, miradas hacia adelante, con futuro. Una dice, pero ¿por qué una región como Valparaíso, que tiene tantas universidades, tanta gente brillante, no puede ser capaz de pensar que puede ser un Miami en materia de servicios en América Latina? Años más tarde, en una entrevista sobre los orígenes de la sociología en Valparaíso, Ernesto Otone Fernández, padre, asesor del gobierno de Ricardo Lagos, trazaba una retrospectiva a este mismo respecto. Lo cito. La socióloga que la entrevista le pregunta, ¿no? Perdona, yo siempre he pensado, ¿se puede planificar tanto una ciudad como Valparaíso en que de repente pesa también mucho lo espontáneo? Contesta Ernesto Otone. Pero, ¿espontáneo? Y pregunta, ¿por qué crees tú que surgieron los restaurantes en el 2003 y el 2006 y no entre el 1995 y 1998, que estábamos creciendo como locos? Claro, tienes que tener un cuento, tienes que armar un relato. Nosotros le hicimos el relato a Valparaíso. El Valparaíso patrimonial fue el relato concertacionista de la ciudad. Es su ingreso a una nueva lógica cultural y la redefinición de su vocación portuaria. Valparaíso entra desprevenida y repleta de contradicciones a la era post-industrial. Así entendida, la patrimonialización de la ciudad fue una operación efectuada desde arriba. En efecto, la denominada gestión patrimonial constituye su última estrategia modernizadora. Convierte en mercancía todo aquello que aún se resistía: la memoria,
la cultura, la historia, incluyendo también las ruinas de la ciudad portuaria que fue Valparaíso. Pero la apuesta patrimonial, aunque fracasada, parece haber dejado una herencia, la de entender que hay una nueva fuente de negocio, los intangibles, la cultura, los relatos, inclusive los relatos de las nobles causas. Se abre paso hoy en la ciudad la política emprendimiento, que en su retórica propia suele denominar a Valparaíso ahora como una plataforma. Muchas gracias. Sí, podrías mostrarla. Ese es bonito. Es el Valparaíso post-portuario. Y ese libro también. Ese libro es muy importante. Y ese libro que con Pablo, gracias, además marchó mucha gente. Tú también tienes Anduesa Aravena. Y esta es un libro que reúne el documento que se le pasó a los veedores de la UNESCO, ¿no? Cuando en ese minuto, no sé qué, no me acuerdo ya que venían a supervisar la ciudad. Sí, en 2013 yo creo. Sí, eso. Bueno, su turno, compañera. La Paz Urraga, ¿no es cierto? Urbanista, arquitecta, hasta reciente, vicepresidenta del colegio. Hasta ayer. Del regional del colegio de arquitectos, Sí, ¿no? El regional de Valparaíso. Sí, eso. Adelante. Bueno, muchas gracias. Difícil tarea comentar a Pablo acá, ¿verdad? Pero voy a intentar de hacer algunas síntesis y algunos énfasis. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico que pone en tela de juicio la relación de una ciudad con su puerto. Y esta no es cualquier relación, no es la relación de cualquier ciudad con su puerto, sino en el caso de Valparaíso interceptada esta relación por el proceso de inscripción como sitio de patrimonio mundial. A mí me gusta siempre, y lo repito, que es una inscripción, no es una declaratoria de la UNESCO, sino que Chile solicita a la UNESCO ser inscrito en esta lista y lo pone en una condición distinta, de mayor responsabilidad. No es que la UNESCO vino y no instaló algo, sino que el Estado de Chile fue y lo solicitó. Y estamos en deuda por esa solicitud. De hecho, la postulación se hizo sin un plan de gestión, etc. Y además yo agregaría la interceptación de las distintas administraciones que ha tenido la ciudad, que, digámoslo, desde entonces, bastante populistas. Hasta la última, y estamos viendo qué pasa con la reciente, pero hemos tenido administraciones bastante populistas. Respecto a la destrucción física de la ciudad, yo creo, de la destrucción de la ciudad, creo que, bueno, lo dijiste tú también, no es solo una destrucción física que está a la vista de todos. Hay ahí que es algo que preocupa. Estamos en una ciudad y en un sitio de patrimonio mundial que está dividido de dos maneras. Una, la manera turistificada, que es la del Cerro Alegre y Concepción, y otra que es la del Barrio Puerto, donde varios de ustedes están. ¿Dónde están? ¿Ya? Este Barrio Puerto, desde el 2002 al 2017, ha perdido, o sea, el sitio Patrimonio Mundial ha perdido población, ha perdido, si bien el sitio Patrimonio Mundial ha perdido en ese periodo como 1/3 de su población, el Barrio Puerto ha perdido 2/3 de su población, desde el 2002 al 2017. Que es una situación bastante desafiante y alarmante, porque la comuna de Valparaíso es la comuna con más déficit habitacional, que no ha podido localizarse en la zona central de la ciudad, en el lugar donde hay mejor accesibilidad, dotación de equipamiento, acceso a bienes públicos, etc. Entonces estamos en un problema bastante grande y a mí me parece que es importante relevarlo. Al mismo tiempo decir que en el caso del Barrio Puerto, lo que hemos visto y lo que hemos registrado desde el 2003, que se inscribe como sitio de patrimonio mundial, es un aumento de deterioro físico alarmante. O sea, hoy día este sector cuenta con 33 sitios de hallazgos y una cantidad importante, más de 15 inmuebles en abandono o inhabitables.
Eso significa que hay una capacidad instalada acá que está siendo desaprovechada, subutilizada. Entonces, preguntarse por esta relación ciudad-puerto, a mí me parece que va muy en la línea que tú dices. O sea, hay una exclusión del modelo de desarrollo que se pensó para la ciudad, evidentemente excluye. La alternativa es o Cerro Alegre y Concepción, con todo su deterioro, a lo mejor no tan físico, porque los datos no son tan una destrucción física, pero sí una destrucción de la vida cotidiana, incluso de los precios del suelo, de la accesibilidad a ciertos bienes, a ciertos servicios que son incluyentes, etc. Bueno, la apuesta por el turismo claramente y un poco se recoge en las últimas dos imágenes. Quería agregar una cita más que a ti se te olvidó. ¿Cómo se llama él? Iván Valenzuela, Plan Valparaíso. Plan del gobierno de Lagos con sus asesores, de Otone, etcétera, convertir a Valparaíso en el mejor barrio de Santiago con vista al mar. Ese era como el objetivo, además de lo que tú mencionaste. Y eso estuvo en presentaciones así escrito, no es que él lo dijo nomás, sino que también lo escribió. Bueno, nos acordamos ahí también de otras iniciativas, como por ejemplo convertir la ex cárcel en un centro de degustaciones culturales, dicho por Navarro, Arturo Navarro, en el cual uno pudiera llegar directamente desde Santiago, se abrían las puertas de la ex cárcel, se cerraban y te quedabas ahí 3 días degustando cultura, con hotel, con restaurante, con eventos culturales, y después salías bien con la nariz tapada, a lo mejor y los ojos, salías y volvías. Entonces, en ese momento la propuesta, les dijimos que la instalaran en el desierto de la Cama, porque da lo mismo donde instalarla. No, lo último respecto a lo que generó el libro, además de todo lo que fue el punto como, no sé si el último punto fue la imagen del Mall Barón, la rueda esa, que era convertir como este sector portuario en un, no sé dónde está, pero el anterior. Eso es parte de las imágenes del mall que va a haber en Barón, en el cual, claro, lo moviliza. Sí, a lo mejor una maqueta 3D. Era instalar en el sector donde está la bodega más antigua, instalar un mall, desconociendo ahí como, o sea, el Miami de Soledad Alvear, por supuesto. Y lo que yo creo que de esa experiencia, por lo menos por los grupos ciudadanos que estábamos activos en esa época, fue un momento muy importante, yo creo que trajo de articulación y de conocimiento, de aprendizaje, porque tuvimos reuniones con el mundo portuario, éramos grupos ciudadanos que estábamos muy especificados en temas de la ciudad. Y eso nos permitió encontrarnos con empresarios, Azonave, con los Manterola, claro, con un montón de actores de la ciudad que veíamos una amenaza en la instalación del mall por distintos motivos. De hecho, los distintos motivos todavía se mantienen. Algunos porque pensábamos que eso afectaba a una red de comercio local, otros porque veían que un sector portuario se iba a destinar a usos urbanos, ciudadanos, y veían posibles afectaciones a sus redes de trabajo. Y salió este libro que cuando tú empezaste me acordé del tiro, no sabía que lo ibas a presentar, que tiene que ver con los reclamos que estaban latentes sobre el modelo de patrimonialización de la ciudad. Así que yo creo que esto es una dimensión que no se puede dejar de atender. O sea, ciudades, puertos que se automatizan, que cambian su método, su logística, etcétera, generan efectos
sobre la ciudad y sobre todo sobre los barrios puertos de esas ciudades. ¿Cómo lo hacemos para reconvertir? Hoy día estamos en un punto bastante crucial con el barrio puerto. Acá van a haber instalaciones de equipamientos culturales de gran importancia y hay que contrarrestar esa energía que se va a instalar con, yo pienso, con vivienda, no sé si la palabra es popular, pero vivienda económica, vivienda social. O sea, hay que y con equipamientos sociales. O sea, aquí hay una energía asociada al cuidado de las personas, a la relación humanitaria de las personas, y hay programas públicos que podrían estar aquí, como la Política Nacional de Cuidado, etc. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paz, por tu comentario, también muy valioso. Vamos a dar ahora la palabra a quienes quieran que tengan alguna pregunta, ya sea para Pablo o para Paz también, ¿no? Creo que ambos nos han dado mucho para pensar también. Yo tengo una pregunta, tal vez aprovechándome de que ahora todavía no hay nadie que... Eso que te dijimos que tenías que hacer. Claro, el palo blanco. No sé si queda así por... No, bueno, voy a hacer así. Bueno, tal vez reflexionar un poco sobre el patrimonio, ¿no? Y esta nueva versión, por así decirlo, del verbo, porque del sustantivo. Patrimonio es un sustantivo, ¿no? Patrimonialización también, pero alude a un proceso y es como una especie de sustantivo verbalizado, ¿no? Si uno quisiera decir, ¿no? Quizá reflexionar un poco en torno de eso. ¿Qué implicancia tiene ese tránsito de patrimonio, ¿no?, a patrimonialización? ¿Cuál es el acento que se quiere dar en eso? Tal vez enfatizar un poco más, si pudieran desarrollar un poco más, especialmente tú, Pablo, ¿no?, un poco más esa idea. Y esta idea de la aproximación antipatrimonialista, no me cabe duda, está todo súper claro en la presentación. No quiero decir que no me quedó nada claro, sino que más bien tal vez resaltar un poco más esas inflexiones que, usando tan creativamente también el lenguaje, como lo has hecho, ¿cuáles son los tonos que le quieres dar a esta discusión? Que me parece que finalmente es como la infraestructura teórica, conceptual, que está a la base de tu texto, ¿no? Entonces, pensar un poco eso, y cuál es la relación, y esta es una pregunta tal vez para los dos también, con esta modernización. ¿Por qué es fallida esta segunda modernización? Porque el fallida quiere decir que ya está jugado el partido de esa segunda modernización, o no sé si sería la segunda, pero de esa modernización, ¿no? La del patrimonio, la del Valparaíso patrimonial, se acabó ya, fue un fracaso. ¿Hay algún punto de ese fracaso? ¿Quién hizo ese diagnóstico? Hay varias preguntas, pero no sé si reunimos, ¿puede ser? ¿O es mucho? La dejamos pendiente. Sí, pero ahora podría... Ya. ¿Quién hizo ese diagnóstico? Yo no, pero existe este informe, lo tengo citado acá, ¿no?, que es el informe de Pablo Trivelli, ¿no? Sí. El informe de Pablo Trivelli, yo no recuerdo de qué año es, lo tengo citado sin años. 8, de 2008. ¿Sí? Sí. Sustentabilidad del sitio urbano del patrimonio, ¿sí? Así se titula, se puede encontrar en la página, o se podía, ¿no?, el PRDV, ¿no?, se podía descargar ahí hasta hace no mucho. Y ese es un informe, digamos, que tiene, no sé, 6 cuerpos será ese informe, y la verdad que es muy contundente, digamos, está hecho muy seriamente, hay que leerlo, y la conclusión, ¿no?, es que ese proyecto, digamos, del paraíso patrimonial
fracasó, ¿no? Y diría, bueno, para mayor, digamos, argumentación, hay que leerse eso, ¿ya? Ahora, ese es un informe que tendrá por lo menos ya 10 años, ¿sí? Entonces, en el 2011, Sí. 2011, o sea, tiene un poquito más. ¿Puedo agregar Sí, una cosa? sí. Es un estudio comparativo que hizo el BID en 5 sitios de patrimonio mundial que habían tenido financiamiento del BID para ver la sustentabilidad económica de la gestión de ese sitio. Y en el caso de Valparaíso, como dice Pablo, eso concluyó que la gestión económica es un estudio comparativo con las mismas variables en todos los sitios. En el caso de Valparaíso no estaba dando buenos resultados. Bien, esa sería mi referencia para eso último y es, digamos, eso, por eso que empiezo por ahí, por el final. Y de la primera parte de tu pregunta, ¿no? Respecto de la patrimonialización. Sí, o sea, para mí, de hecho, digamos, exigiéndome claridad, la patrimonialización yo la entiendo como, ¿no?, una forma de modernización, ¿no? Y las modernizaciones, por lo pronto, ¿no?, tienen un rasgo, ¿no? Tienen varios rasgos, ¿no? Pero por lo pronto tienen un rasgo, ¿no?, que son verticales, ¿no? O sea, son decididas, bien, y se llevan adelante, bien, y su otra característica más relevante, ¿no?, es que generan, digamos, grandes exclusiones siempre, ¿no? Este libro que yo he citado de Bauman, que también es ya bastante del 2005, ¿no? Ese libro de Bauman, que se llama Vidas desperdiciadas, ¿no?, es un estudio de la lógica de la modernización, ¿no? Y lo que va arrojando una modernización, ¿no?, son residuos humanos, humanidad residual, ¿no? Traducida la fórmula, digamos, de Brunner es eso, ¿no? Gente que pierde su interés como objeto de explotación, ¿no? Pero también oficios que van caducando, ¿ya? O sea, el más clásico puede ser, no, fuera de la órbita de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, los zapateros remendones, la gente que arreglaba, digamos, televisores y radio eléctrica, todos esos oficios, ¿no? Libres, ¿no? Bueno, producto, digamos, de la lógica de caducidad programada de todos estos aparatos, ¿no?, van siendo cada vez más irrelevantes y no existe. Digamos, Valparaíso, que tenía mucho eléctrico, que tiene uno que está ahí, digamos, en la calle Salvador Donoso, ¿no?, un caballero que arregla televisores, radios, lavadoras, nada más, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, van desapareciendo, o sea, gente que ya no es explotable, ¿no? Que la automatización del puerto ya no necesita, digamos, explotar a nadie, ¿no? Desaparece, digamos, el trabajo humano. ¿Bien? Yo diría que estamos en una cosa pre-ludista. No sé si se recuerdan de los ludistas, ¿no? Los ludistas eran estos obreros ingleses, ¿no?, que trabajaban en, ¿cómo se llama?, en estas, produciendo calcetines, ¿no?, la empresa textil de calcetines. Y se empiezan a dar cuenta de que esta maravilla, digamos, de la tecnología de esa época, ¿no?, que eran las hiladoras, se dan cuenta en un momento que los van a dejar sin trabajo, ¿no?, y comienzan a destruir las máquinas, ¿no? Porque se dan cuenta que la utopía decimonónica, ¿no?, de que el hombre iba a ser libre gracias a la tecnología, sí, pero es que la libertad del capitalismo, la libertad, digamos, ¿no?, que te arroja a ti, digamos, al mercado, ¿no?, a buscar cómo subsistir. Y hace recién ahí, ¿no?, pongámonos marxistas, recién ahí uno puede mirar el esclavismo como algo que tenía un bienestar relativo. El esclavismo del siervo de la gleba, el esclavismo feudal, ¿no? Ese esclavismo suponía, digamos, sometimiento, ¿no? Pero también, digamos, suponía una lógica de obligaciones del señor con los siervos. Tenía obligaciones que estaban, digamos, aseguradas espiritualmente, ¿no? O sea, era el poder, digamos, temporal, tenía obligaciones, ¿no?, para poder, digamos, mantenerlos materialmente, pero también espiritualmente, ¿no? Tenía que protegerlos militarmente. Bueno, una vez que se acaba, digamos, ese mundo feudal que llega a su agotamiento, esos siervos se convierten en proletarios. Son libres, sí, pero ¿qué significa la libertad del proletarianismo? Bien, la intemperie más inhóspita. Bien, entonces para mí la patrimonialización es una nueva modernización. O
Es una otra movilización. Quizás la más difícil de reconocer, porque tiene una retórica conservacionista, no futurista. ¿Te fijas? Y ahí su eficacia.